De vuelta en abril de 2013, pasé por algo de lo que no he podido hablar. Me pagaron una suma considerable de dinero para mantenerme en silencio, a cambio de firmar un acuerdo de 10 años para no decir ni una palabra. Ahora que ha pasado el tiempo, he considerado mis opciones. Podría simplemente dejarlo pasar y no volver a mencionarlo. No ganaré nada al hablar, y tengo mucho que perder. Pero, por otro lado, esto es solo una publicación anónima en línea. Las palabras tienen menos peso de esa manera. Virginia Occidental. Hacía más calor de lo habitual, sin un soplo de viento. Volvía a casa tras visitar a mi tía. Se había roto una pierna y no podía salir de su casa. Regresaba por la I-64, saliendo de Lewisburg. Todo comenzó con la radio. Estaba sonando esa canción de Macklemore que había escuchado cientos de veces. El sonido se cortaba intermitentemente, en un staccato rápido, y luego desapareció por completo. Pude oír los bocinazos de los coches delante de mí mientras se formaba una fila. Los árboles se mecían como si una presión cada vez mayor los estuviera empujando. Sentí el viento golpear el lado izquierdo del coche, obligándome a tirar del volante hacia el otro lado para compensar. Cerré el techo solar mientras pasaba una nube de polvo que manchó el parabrisas. Luego, un estruendo. Sonaba como un trueno, pero desde el suelo. Como un rugido profundo, que crecía más fuerte y claro a cada segundo. Cuando alcanzó su punto máximo, vi como los árboles comenzaban a caer. Un pequeño Kia perdió el equilibrio y se desvió de la carretera. Cuando el sonido se desvaneció, la carretera se convirtió en un caos. Algunos intentaban desesperadamente cambiar de carril, otros pisaban los frenos. Mi puerta fue raspada por el coche que venía detrás y que pasó a toda velocidad. La radio comenzó a transmitir un mensaje automatizado. Una alerta de emergencia local, referida como un evento geológico. Nos pidieron que apagáramos el aire acondicionado, redujéramos la velocidad y nos desviáramos hacia la salida más cercana. El mensaje se repetía en un tono monótono. Evento geológico. No aire acondicionado. Reduzca la velocidad. Desvíese hacia la salida más cercana. Pasaron unos minutos. Había una fila formándose más adelante. Policías bloqueaban los carriles en todas las direcciones, dejando una salida de la autopista como única opción. Algunos intentaban pasar las barricadas, pero eran forzados a retroceder a punta de pistola. Vi a oficiales con máscaras de gas y escudos antidisturbios. Nos hicieron señas para que avanzáramos. Seguí la salida y me dirigieron a la derecha. Había un campo abierto que usaban como un tipo de estacionamiento improvisado. Los coches eran dirigidos a estacionarse de una manera que nos encajonaba, sin dejar espacio para abrir las puertas a menos que te estacionaras en el borde. 4 filas de coches con unos 10-15 vehículos por fila. Los coches sobrantes eran dirigidos más adelante en la carretera. El lugar estaba lleno. Quedé atrapado en la segunda fila, alrededor del sexto coche. Prácticamente todos a mi alrededor estaban en sus teléfonos. Yo no tenía a nadie a quien llamar, pero parecía haber problemas para conseguir señal. La radio seguía repitiendo el mensaje de emergencia. Las voces se hacían más fuertes. Un hombre 2 coches a mi izquierda se asomó por un hueco en la puerta, gritando a los oficiales para que respondieran a su pregunta. Ellos respondieron de inmediato con un disparo de advertencia, directo al aire. «Quédense en sus vehículos», gritaban. «Cierren sus puertas». No se los voy a repetir. Algunas personas estaban filmando, pero parecía que había problemas para subir los videos. Estábamos perdiendo ancho de banda. No pasó mucho tiempo antes de que las señales de los teléfonos se bloquearan por completo. Creo que 1 o 2 videos de ese oficial disparando al aire llegaron a internet. Patrullaban de un lado a otro. Nos dijeron que nos quedáramos en nuestros vehículos. Ventanas arriba. Puertas cerradas y bloqueadas. Motores apagados. Podía escuchar a la gente hablando en los otros coches. Alguien dijo que había habido una fuga de gas natural a causa del evento geológico y que los motores de combustión podrían provocar una explosión. Otros hablaban de un ataque terrorista. No había respuestas, y los oficiales no estaban dispuestos a hablar. Después de 1 hora, la situación se estaba volviendo fea. La gente tenía hambre, sed e inquietud. Un oficial subió a los coches del frente, repartiendo botellas de agua, galletas y rebanadas de queso procesado. Tenía que pasar de un coche a otro, abollando los capós con sus botas de punta de acero.
También repartían gruesas bolsas de plástico negras de higiene para quienes necesitaran hacer sus necesidades. Úsenlas, sáquenlas por la puerta. Luego cierren y esperen. Me había metido en el asiento trasero, bajado la gorra, e intenté relajarme. Estaba jugando algunos juegos en mi teléfono, pero la batería se estaba agotando. Quería ahorrar algo, así que decidí echar una siesta en su lugar. El sudor me picaba en los ojos. No por el calor, sino por lo nervioso que estaba. No importaba lo que hiciera, me sentía atrapado, y el coche se hacía cada vez más pequeño. No podía salir aunque quisiera, y me dolía físicamente pensar en lo poco control que tenía. ¿Es eso lo que se siente la claustrofobia? Un par de oficiales discutían algo en la primera fila. Uno de ellos llevaba un guante de algodón blanco, que usó para limpiar el capó de uno de los coches del frente. Se quitó el guante y lo metió en una bolsa, que luego selló con una pistola de aire caliente. Tenía la impresión de que nuestros coches estaban cubiertos de algo. No era el único que lo pensaba. Había 2 estudiantes universitarios en el coche a mi izquierda, y también lo discutían. «Anthrax», dijo uno de ellos. «Tiene que ser». «No, polvo de oro», se rió el otro. «No lo quieren compartir». «¿Sabes qué?», gruñó el primero. «Honestamente, espero que tengas razón». «No la tienes, pero espero que sí». «Vete al diablo». Me uní a la conversación poco después. Ofrecí otra explicación, algo combustible. Algo que podría explotar si encendíamos nuestros coches. Estaban dispuestos a considerar esto. El coche detrás de mí no podía escucharnos, pero el conductor levantó una libreta con el texto: «Si no sabemos qué es, tiene que ser alienígenas». No podía decir si hablaba en serio, pero no se reían. Un hombre de unos 50 años y lo que parecía ser su hija. Había un par de personas más en los otros coches. Un hombre con una camisa negra, que parecía un predicador sin collar. 2 mujeres de mediana edad con un niño en el asiento trasero. Un hombre gordo que escuchaba a todo volumen a Johnny Cash en su estéreo. Una pareja con un hijo adolescente que no paraba de golpear las ventanas con los dedos. Habíamos estado atrapados durante unas 2, tal vez 2 horas y media, cuando llegó un camión. Uno de esos con un gran tanque de agua. No tenía ninguna marca, parecía civil. Mientras se acercaba, empezaron a hablar para el megáfono. «Vamos a lavar sus vehículos», dijeron. «Mantengan todo cerrado y bloqueado. Luego cubriremos su vehículo con plástico protector mientras esperamos que se seque. Después de eso, empezaremos a dejarlos ir de manera ordenada». Repito, la mayoría de nosotros nos sentimos aliviados. Era solo cuestión de tiempo. Se estaba haciendo de noche. Subieron a los coches, lavándolos a fondo. Olía a cloro, así que tal vez habían mezclado algo en el agua. Cuando llegaron a mi coche, subieron sobre él y revisaron el techo solar, asegurándose de que estuviera cerrado y seguro. Rociaron el coche, cubriéndolo con un hedor químico, de esos que se quedan en la garganta. Tardaron mucho en terminar, al menos 1 o 2 horas. Después de eso, estaban desplegando una especie de cubierta plástica en el extremo del estacionamiento, del tipo que se usa para proteger piscinas o como cobertor de lluvia para campos de fútbol. Usaron 2 coches patrulla para ir extendiendo la cubierta sobre todo el lote, asegurando los bordes con grandes rocas. «Por favor, manténganse tranquilos», gritaban mientras la cubierta plástica nos envolvía. «Sé que esto es incómodo, pero es por su seguridad. Una vez que termine la limpieza, podrán irse. Quédense dentro de sus vehículos en todo momento». Repito, hice lo que me dijeron. Me quedé dentro, y observé cómo la cubierta plástica se deslizaba sobre mí. Se sentía como ser enterrado vivo. Todas las luces se apagaron, dejándome en completa oscuridad, acompañado solo por las vagas voces desincorporadas de los demás. Los chicos de la universidad estaban hablando sobre a dónde irían después de esto. Alguien tocaba la bocina, no estaba seguro si era para mostrar apoyo o descontento. Alguien más estaba animando. Tomé mi último sorbo de agua, tragando mi última galleta sin sabor. Volví al asiento del conductor. Pude escuchar cómo terminaban de mover la cubierta plástica y estacionaban sus vehículos. Esperé pacientemente, pensando que tal vez sería otra hora más. Realmente no nos habían dado un plazo, pero podía respirar un poco más tranquilo. Más o menos. Iba y venía entre sentirme empoderado con mis manos en el volante y sentirme atrapado en un ataúd de metal.
Estaba tan oscuro, y todo olía a plástico y productos químicos. Como un lavado de autos atrapado en el tiempo. A medida que la emoción se desvanecía, presté más atención a los sonidos de fondo. Traté de filtrar las diversas conversaciones de los coches cercanos, y en algún lugar a lo lejos, escuché voces elevadas. No venían de los coches, sino de los oficiales. Fuera lo que fuera de lo que estaban hablando, era una discusión acalorada. Pasó una hora y la gente empezaba a impacientarse. Más coches tocaban la bocina. Otros gritaban, exigiendo respuestas. No podía dejar de sacudir la pierna. Cuanto más pensaba en salir de allí, más pequeño se sentía el coche. Me estaba enfocando de manera obsesiva en cosas que no podía controlar. Tenía un poco de sed y ya no me quedaba agua. Necesitaba usar el baño. Quería estirar las piernas y dar un paseo. Quería respirar aire fresco y sacar ese horrible sabor químico de mi boca. Escuché coches arrancando, acelerando. El camión se estaba moviendo, en algún lugar al costado. «Necesitamos que se queden en sus vehículos», gritó una voz por el megáfono. «No salgan por ningún motivo. Quédense en sus vehículos». Coches saliendo a toda velocidad. No muchos, pero un par. Luego, silencio. Los oficiales nos dejaron allí. Todos nos quedamos en silencio. Algunas personas habían encendido sus teléfonos, usándolos como linternas para mirar de coche en coche. Mirando al mar de vehículos, todos atrapados bajo esa cubierta oscura, podía ver un puñado de luces cortadas por siluetas afiladas. No podía distinguir quién era quién en la oscuridad, todo eran solo personas. Anónimas. Escuché un jadeo en algún lugar al fondo. Hubo un sonido metálico, como cuando los oficiales subieron a nuestros coches para darnos agua. Hubo una ligera ovación cuando algunas personas pensaron que estaban quitando la cubierta plástica. Pero no era eso. En cambio, se escucharon más pasos. Los vítores se apagaron lentamente a medida que más y más pasos repiqueteaban sobre nuestros coches. Dejé de contar después de una docena. Las siluetas en los otros coches se quedaron quietas. Todos contuvimos la respiración, esperando que se revelara una respuesta. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Qué era ese sonido? En algún lugar a mi derecha, escuché una voz. ¿Quién está ahí arriba? Sonaba como un hombre mayor. Había visto una camioneta por ese lado antes. Casi como respuesta, los pasos se detuvieron. Se escuchó un leve chasquido, como cuando alguien chasquea la lengua contra el paladar. Clic, clic. Y desde más lejos, un clic en respuesta. De algún lugar a mi izquierda, otro par de clics. Luego, una cascada de clics. Decenas. Tal vez cientos. Hubo un ruido metálico espantoso que venía de mi derecha. Luego, cristales rotos. Un grito, cortado de golpe, seguido de varios toques irregulares de la bocina de un coche. Una de las siluetas en la distancia se convirtió en un borrón cuando algo atravesó el parabrisas, rompiendo la cubierta plástica. En algún lugar de la primera fila, el techo de un coche fue abierto de par en par. Alguien fue sacado de su asiento. 2 coches atrás de donde yo estaba, se escucharon más cristales rompiéndose. Sonaba como si un animal salvaje hubiera entrado. Pude ver un leve indicio de rojo salpicado contra las ventanas del lado del pasajero. No estaba respirando. Podía sentir mi corazón latiendo en mi pecho mientras mis brazos empezaban a temblar. Mis manos estaban aferradas al volante, y sentía el sudor goteando por mis hombros. No podía controlarlo. Ni siquiera veía lo que estaba pasando, pero esos sonidos, esos gritos, despertaron algo primitivo en mí. Esto era peligro. Una amenaza. Mi cuerpo lo sabía mucho antes que yo. Los chicos de la universidad en el otro coche se estaban agachando. Uno de ellos me hizo un gesto con la mano, como diciéndome que me agachara. Asentí con la cabeza. Me arrastré hacia el asiento trasero. No podía ver dónde ponía las manos o los pies. Todo es diferente en la oscuridad. Mientras me tambaleaba, mi pie tocó accidentalmente la bocina del coche. Fue un toque rápido. Una fracción de segundo. Pero para mí, fue el sonido más fuerte del mundo. Estaba tumbado boca abajo en el asiento trasero, y en cuestión de segundos, algo pesado subió al capó de mi coche. Pude sentir cómo el coche se abollaba. Era mucho más pesado que el hombre que había repartido las botellas de agua. Puse mis manos delante de mi boca para detener la respiración, pero solo conseguí aspirar sudor.
Mi nariz ardía mientras mordía mi lengua, escuchando cada quejido metálico mientras lo que fuera que estaba afuera se movía y cambiaba de posición. Clic, clic. Y desde detrás de mi coche, un clic en respuesta. Ya no había luces encendidas. Todos estábamos acobardados, en silencio. Me empujé contra la puerta detrás del asiento del conductor, tratando de hacerme lo más pequeño posible. Podía escuchar el chasis del coche quejarse mientras algo se movía lentamente. Cuando llegó a mi techo solar, hubo una ligera grieta. Eso lo hizo detenerse. Otra grieta. Negué con la cabeza en silencio, como si intentara pedirle al coche que se detuviera. Esa cosa iba a romperse. Y se rompió. Mis piernas se llenaron de cristales cuando un gran trozo de la cubierta plástica cayó dentro de mi coche. Algo grande se desplomó en el asiento delantero, aún cubierto por el plástico protector. Se retorcía y giraba, sus chasquidos pasaron de ser un ruido cauteloso, como una pregunta, a una ráfaga interminable. Estaba pidiendo ayuda, alertando a los demás. Y estaba cortando el plástico. Escuché pasos viniendo de todas direcciones. Algunos saltaban de coche en coche. Algunos saltaban tan lejos que se saltaban un coche en su apuro. En cuestión de segundos, iba a ser rodeado. Forcejeé con las manos, cortándome accidentalmente el pulgar con el vidrio roto. Logré abrir la puerta del lado del pasajero, pero, aún en su apertura máxima, y a pesar de presionarla contra el coche de los universitarios, no había suficiente espacio para salir. Aún así, tenía que intentarlo. Me presioné en el hueco y exhalé todo lo que pude, aplastando mi pecho. Mientras esa cosa se debatía dentro de mi coche, sentí como mi visión se desvanecía. Manchas negras aparecieron en los bordes de mi vista. Mis brazos se debilitaban. Y aún así, por algún milagro, lo logré. Cuando mi cara tocó la grava del estacionamiento improvisado, sentí el ardor de los residuos químicos. Reprimí mi instinto de correr. En lugar de eso, me quedé boca abajo, obligándome a arrastrarme debajo de mi coche. Había más de ellos. Algunos subían, otros bajaban. Mi pecho estaba presionado contra el suelo mientras el peso se movía. Escuché cristales romperse desde el parabrisas y tela rasgándose. Algo estaba atrapado ahí arriba, y estaba furioso, como un animal atrapado. Podía escuchar a los universitarios murmurando entre ellos, tratando de mantener la calma. Uno asegurando el otro que todo lo que tenían que hacer era mantenerse bajos, quedarse en silencio y esperar. Entonces, algo golpeó la puerta del lado del pasajero, por la que había salido. La puerta fue empujada contra el coche vecino, luego cayó de manera desordenada al suelo, completamente arrancada de las bisagras. Un pie negro como la tinta, parecido al de un ave, tocó el suelo justo al lado de mí. Desde entonces, lo he investigado. Había 3 dedos hacia adelante, uno hacia atrás, todos con garras. Pies anisodáctilos, similares a los de muchas aves de presa, pero más grandes que un pie humano, y con una piel suave, resbaladiza como aceite. Debió haber sido pesado, al menos 180 kilos. Si el ruido de los chasquidos provenía de su boca, puedo aproximar que medía entre 2,00 y 2,05 metros de altura. O más alto, tal vez estaba encorvado. Cómo logró caminar en el espacio entre los vehículos es un misterio para mí, pero sospecho que era muy delgado. Caminaba delicadamente de mi coche a los otros, como si estuviera buscando algo. Apenas podía ver algo en la oscuridad, pero esta cosa parecía navegar perfectamente. No chocó con nada. Hubo un golpeteo en la ventana del coche detrás de mí, a mi derecha, y alguien se asustó. Un grito corto, y comenzó la caza. Esta vez fue diferente. Debió haber causado algún tipo de reacción en cadena, ya que, de repente, la cubierta plástica empezó a desgarrarse de un lado a otro. La gente se abría camino fuera de sus coches. Escuché a alguien patear su parabrisas, otro intentaba abrir su puerta. Podía escucharla golpeando contra el coche a su lado. Y a lo lejos, se oyeron disparos. Solo un par de tiros. Los chicos universitarios en el coche a mi lado abrieron sus puertas de golpe y siguieron mi ejemplo. Rodaron al suelo y se metieron debajo de su coche. Había un poco más de luz entrando ya que la cubierta había sido desgarrada por encima. Sus rostros estaban rojos de tanto llorar, y uno de ellos intentaba desesperadamente llamar por ayuda en su teléfono. El otro le arrebató el teléfono de la mano. Hubo un breve forcejeo,
que terminó con ellos activando un tono de llamada y deslizando el aparato lo más a la izquierda que pudieron. El coche bajo el cual cayó ese teléfono fue destrozado. Cada ventana rota. Cada pasajero desaparecido. Pude escuchar cómo un asiento era destrozado en dos y arrojado lejos. En cuestión de segundos, un vehículo entero fue despedazado por una docena de esas cosas. «Cállate», repetía uno de los chicos universitarios. «Cállate, cállate, cállate». Algo se estiró bajo mi coche. Rasguñó la suela de mi zapato, desgarrándolo hasta el dedo gordo. Me apresuré hacia adelante, escabulléndome como un lagarto. Los universitarios lo notaron y me siguieron. No creo que lo pensaran demasiado, solo era movimiento, y lo siguieron. Avancé 2 coches antes de quedar atrapado. Había algo oscuro en el camino, y no podía rodearlo sin exponerme. No podía ver qué era, pero no me tomó mucho tiempo averiguarlo. Se escuchó un crujido carnoso, como si alguien estuviera masticando un trozo de carne. Luchaba por atravesar la tela de su ropa, haciendo un ruido de chasquidos cuando los hilos cedían. Un charco de sangre rodó bajo el coche, manchando la punta de mis dedos. Aún estaba caliente. Una de esas cosas estaba comiéndose a una víctima. Me agazapé, tratando de recordar respirar. Y me quedé allí, esperando una oportunidad. Cualquier oportunidad. Debía haberme quedado allí al menos 1 hora, escuchando cada mordida, cada crujido de hueso y chasquido de tendón. Chasquidos de satisfacción. Cuando terminó su comida, se alejó, arrastrando los restos. Se estaban moviendo hacia adelante. Algo pesado caminó sobre el coche bajo el que me escondía, arrastrando un cuerpo. Lentamente, los pasos desaparecieron. Volvió a estar en silencio, y en ese silencio, encontré mi oportunidad. Me dirigí al borde de la cubierta plástica. Escuché una última vez, empujé uno de los pesos, y me deslicé hacia afuera. Se habían ido, y yo estaba fuera. Podía sentir cómo mi pecho se aligeraba, permitiéndome respirar. Quería llorar de alivio. Una brisa comenzó a soplar, secando el sudor de mi frente y llevando el olor a hierba. Retrocediendo, me giré hacia el mar de coches para ver qué tan grave era el daño, y entonces vi a uno. Estaba un poco más allá, encaramado en la parte superior de un viejo Honda. A simple vista, parecía una persona alta, cubierta de un negro resbaladizo como tinta. Pero al mirar más de cerca, se podían ver los extraños pies de ave, las uñas puntiagudas, la larga fila de dientes afilados como los de un tiburón en una boca que era demasiado ancha. Me congelé. La cosa se levantó hasta alcanzar toda su altura, fácilmente más de 2 metros. Parecía listo para lanzarse sobre mí. No tenía nada con qué defenderme. No podía hacer ningún movimiento brusco. No podría estar ni a la mitad bajo el coche antes de que esa cosa estuviera sobre mí. 100 pensamientos pasaron por mi mente, pero no había nada que pudiera hacer. Estaba sin opciones. Pero la cosa solo me miraba. Levantó un trozo de carne cruda. La sangre goteaba sobre la cubierta plástica. Me miró con curiosidad, tomando un bocado. Luego, como si nada hubiera pasado, se alejó, satisfecho. Me quedé allí, temblando como una hoja seca. Y con la última de esas cosas fuera, todo lo que quedó fue el pánico. No tardaron mucho en regresar los oficiales. Se quitó la cubierta plástica, pero no pudimos irnos a casa. No después de esto. Algunas personas firmaron un acuerdo y fueron liberadas de inmediato. No se les permitía hablar sobre lo que habían visto, y a cambio, recibirían una considerable suma de dinero del seguro. Otros exigieron respuestas y fueron detenidos por obstrucción a la justicia. Algunos otros estaban tan aterrorizados que no podían dar sentido a nada y tuvieron que ser atendidos por personal médico. En total, 14 personas murieron. Se describió como una combinación de causas: una colisión en cadena, envenenamiento por monóxido de carbono, ataque de animales. Creo que también hubo algo sobre un convicto fugitivo. Excusas por todas partes, y las fechas estaban equivocadas, distribuidas a lo largo de varios días para que se mezclaran más suavemente con las estadísticas de accidentes. Y si querías volver a casa y obtener tu dinero del seguro, tenías que firmar un acuerdo de confidencialidad. Yo lo hice también. Sé que los chicos universitarios también lo hicieron. Milagro bendito que salieron con vida, pero los vi. 34 coches tuvieron que ser remolcados. 18 personas resultaron heridas, 6 de ellas de gravedad.
4 personas perdieron al menos una extremidad. Un tipo tuvo un brazo arrancado hasta la altura de la clavícula. No sé cómo sobrevivió. La mayoría de la gente nunca vio esas cosas de cerca. Solo recuerdan los gritos y el vidrio rompiéndose. A veces, por la noche, eso es lo único que escucho también. Cerrar los ojos me recuerda estar tirado bajo esos coches, sintiendo la presión mientras el peso se movía. Todavía tengo problemas para respirar. Creo que una parte de mí sigue atrapada allí. Se quedó en mi vehículo.